Admitir. Bueno, oficialmente bienvenidos, bienvenidas a la EFA de la genética y las abuelas, genética de identidad y las abuelas Plaza de Mayo. Hola Adri, ¿querés saludar vos? Saludamos las dos. Bueno, Hola, bienvenidos, bienvenidas a todos. Al inicio de explorar un poco la presentación que, que preparó Karina con mucho esfuerzo y mucho trabajo y mucho material para que vayan construyendo, recorriendo y hacer después este trabajo final de este tema tan interesante y que nos atraviesa por tantos lugares, ¿no? La mirada desde la ciencia, la tecnología y los aportes a este tema tan fundamental para nuestra historia. Así que nada, Cari, una genia el material que preparó. y bueno, y sí con el acompañamiento tuyo, Adri. Vos me acompañaste, miramos entre las dos, Susana está. Así que para mí es un sueño hecho realidad, como lo puse recién en el estado de mi WhatsApp. Porque yo desconocía totalmente esto, lo conocí en el año 2008, cuando hice una capacitación, y realmente me quedé con la boca abierta cuando vi todo el trabajo que hicieron las abuelas. O sea, abuelitas que podrían estar tranquilas en su casa, haciendo sus tortas fritas, como dijimos recién, tomando mate, y obviamente que frente a la situación que se les atravesó, frente a la pérdida de la búsqueda de sus hijos, hijas y posibles nietos y nietas porque había muchas chicas que estaban embarazadas, que dieron a luz en cautiverio, ¿no? Salieron a buscar, dejaron todo y salieron a buscar. Y en esa búsqueda, ellas hacen todo un movimiento a nivel científico y siembran la semilla de la pregunta, que es donde comienza una investigación en ciencia, la pregunta. Y bueno, empiezo, les voy a compartir algo que preparé. Voy a mirar antes. Ahí está. Tengo miedo que venga alguien y que no lo vea. Espero que no. A ver, aquí no. En un segundín. Acá, acá. Bueno. Acá preparé algo como un resumen de todo lo que tenemos. Después vamos a recorrer el aula. Adriana me compartió muchísimo material también. Así que quedó bastante completita este material de EFA. Se llama Genética e Identidad en la historia de las abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, sabemos que en la década del 70, ¿sí? Cuando estamos frente a la dictadura militar, todas estas abuelas sufrieron la pérdida eh, de sus hijos, de sus hijas, que fueron todos extraídos, ¿sí? Y también en el medio posibles nietos o nietas que nacieron y que ellas no sabían si, a dónde estaban. En ese momento las abuelas, o sea, hay un libro, dentro del aula un libro que es muy interesante que lo puedan leer, que se llama Genética y las abuelas. Hay tres PDF muy interesantes. Pero para mí de los tres, igual Adriana, decime si te parece lo contrario, de los tres PDF, el que dice genética y las abuelas es el que tiene más ampliado la parte de la genética, de la biología, que es la parte que a nosotros nos invita acá a escuchar esto. O sea, los estudiantes de biotecnología, los estudiantes de alimentos, que tenemos todas esas materias de biología y tiene genética también. Poder saber de esto es importante. A ver, acá tengo un dibujante. Bueno, entonces las abuelas contaban en ese libro que primero, cuando empezaron a buscar a los nietos y a las nietas, ellas qué hacían? Miraban el pelo, el color de pelo, el lunar parecido a su hijo. A veces veían a una señora con un carrito y la perseguían a ver si se parecía a la hija o al hijo. Que después pensaban, y los pies y la identidad del pie o el diente, yo tengo el diente servirá, o si tiene rulos, o sea, ellas buscaban en función de lo que ellas sabían, el parecido físico. También en el libro ese cuenta, hay muchas historias, entre ellas contaban algunas que hubo una de las abuelas que se disfrazó de enfermera y se metió en un hospital
persiguiendo una señora que andaba con un bebé que teóricamente no era de ella, que lo había adoptado. Bueno, hay millones de historias donde ella empiezan a buscar por el parecido físico. Pero ¿qué pasó? En el año 1979, como dice acá, sale una nota en un diario. El diario se llama El Día. Hablaba de un señor que vivía en Estados Unidos y que por una prueba de sangre fue sometido, tuvo que reconocer su paternidad, ¿sí? Negaba la paternidad y fue sometido a un examen de sangre comparativo al presunto hijo y resultó ser el padre. Cuando las abuelas leen este anuncio del diario, dice, ¿cómo? Qué bueno. O sea, a través de un análisis de sangre puede identificar la relación entre el padre y el hijo. Entonces ahí se empezaron a cuestionar si la ciencia no le podía dar respuestas frente a los bebés para poder identificar los nietos que fueron dados en adopción y no sabían dónde estaban. Bueno, ahí imagínense, porque de buscar por el parecido físico, el pelo, los ojos, el cuerpo, qué sé yo, pasar a esta noticia como que les daba como una lucecita, como una estrella en el medio del cielo que está brillando, una esperanza. Ellas cuentan que en el año 80 identificaron dos hermanitas, Tatiana Brito y Malena Britos, de las cuales debieron enfrentarse al problema de que, bueno, tenían fotos y objetos, pero como ya habían pasado 3 años, las chicas habían cambiado. Entonces ahí toman más conciencia de que necesitaban realmente algo, una prueba más contundente que una foto, ¿sí? De hecho, el juez que acá les anoté, que son recortes del libro, ¿sí? Y algunas cosas por ahí cambiado un poco, pero para que sea más clara, el juez quería una prueba incontrovertible del origen de las niñas. Habían pasado 3 años del secuestro y las niñas habían crecido y ellas tenían la foto de cuando eran más chiquitas. Entonces ahí como que, bueno, acá hay que hacer algo más. Y acá es donde viene la pregunta. ¿Serviría la sangre de las abuelas para identificar a los nietos? Si los padres de estos chicos y de estos chicos y chicas están fallecidos, estamos las abuelas. ¿Sirve eso? Obviamente que eso lo fueron preguntando primero por el país y todo el mundo le decía que no, que no, que no, que no. ¿Sí? Yo lo que por ahí quiero ubicarnos en tiempo y espacio, porque quizás nosotros podemos tener en nuestra mente lo que es hoy en la actualidad una prueba de paternidad o todas las herramientas que tenemos, pero tenemos que ir al pasado con las herramientas que había en ese pasado, ¿sí? En ese momento, tengamos en cuenta un poquito los ubico un poquito, vamos a ver un poquito de historia, pero muy poquito. Pensemos que en lo que es en el campo de la genética tenemos por un lado Mendel, que en el siglo XIX, en 1865, estudia sobre las arvejillas, eh, Pisum sativum, la planta, empieza a estudiar sobre los genes, es el primero en unir la genética con la matemática, hace muchísimos cálculos matemáticos, aparece el tablero de Punnett, a los alelos los llamaba factores. Igualmente, Mendel, pobre, no fue muy comprendido en su época. Después se redescubre 30 años después. En el año 1909 la palabra gen, aparece la palabra gen que deriva de origen por Johansen y en el año 1920 ubican los genes dentro de los cromosomas, ¿sí? Thomas Morgan solucionó la cuestión de la base física de la herencia. Él y su grupo de Universidad de Columbia experimentaron la mosca al vinagre y demostraron que los genes están en los cromosomas. Todo esto que yo estoy escribiendo acá, que lo pongo en esta presentación, está en el libro de las abuelas de la genética. Fui trayendo partes como para que vean que tiene mucho de genética ese libro. Después también aparecen los grupos sanguíneos, ¿sí? La detección de la enfermedad de las transfusiones permitió que Landsteiner, yo mucho no sé pronunciar, pero en 1901 descubre los grupos sanguíneos. O sea, teníamos a Mendel que hablaba de factores, de dominante recesivo, línea pura, híbrido. Después aparece la palabra gen, ubican los genes en los cromosomas, aparecen los grupos sanguíneos que los grupos sanguíneos, en cierta forma, por ejemplo, si el grupo sanguíneo también sirvió un poco como para descartar
que un bebé no era hijo de ciertos padres, porque si yo tengo dos padres que son de grupo cero, los dos, y el bebé era grupo A, ese bebé no es hijo de esos padres, ¿sí? Con esa información de grupo sanguíneo, pero no significa que con esa información lo voy a ubicar con otro matrimonio de grupo A, pero sí podía descartarlo como hijo de padres de grupo cero, ¿sí? Esto igualmente, ya cuando cursen genética, el cuatrimestre, este cuatrimestre que viene, ¿no, Adri? Ahí van a ampliar más esto, pero el tema de grupos sanguíneos sirvió mucho para el descartar el no es, pero no para confirmar, porque, a ver, yo puedo tener padre de grupo cero y un bebé de grupo cero y quizás no es hijo porque hay otras herramientas que tenemos que utilizar para realmente confirmar. Pero sí, dos padres de grupo cero no pueden tener un hijo de grupo A, ¿sí? Em, y a todo esto, bueno, a todo esto, Mendel, a ver, repasamos, Mendel, los genes, los cromosomas, los grupos sanguíneos, a todo esto en esta época, la genética no estaba como bien vista. Porque la genética, en lugar de dar permiso a los derechos humanos, sacó derechos. En la historia de la genética, en el comienzo del siglo XX, por ejemplo, en Estados Unidos, se hizo a ver, lo leo, a comienzo del siglo XX, las concepciones racistas y elitistas dominantes en Estados Unidos impulsaron la promulgación de leyes que permitieron la esterilización involuntaria de decenas de personas que la asociaban con gente defectuosa, social, bueno, horrible. También decían que las razas eslavas y los grupos humanos provenientes del sur de Europa eran genéticamente inferiores con respecto al norte de Europa. Ni hablar de la Segunda Guerra Mundial con el tema de los nazis y la higiene racial. O sea, la genética en ese momento no estaba bien vista porque quitó derechos en lugar de dar derechos, ¿sí? En ese contexto es donde las abuelas empiezan a buscar. Es como para empiezan a buscar y a buscar. En el año 53, la estructura del ADN es donde se descubre, que yo para mí la principal siempre fue Rosalind Franklin, por eso la imagen la tengo a Rosalind ahí, y a ellos dos mirando atrás, Watson y Crick, ¿sí? Porque es la que gracias a esa imagen da la base para que Watson y Crick después puedan cerrar el capítulo de la estructura del ADN. Entonces, también el ADN se sabía, pero bueno, las abuelas, frente a todo este panorama, ¿no? De saber la estructura del ADN, sabíamos que era gen, cromosoma, sabíamos los grupos sanguíneos, también había pasado Mendel allá en el 1800, con una genética que era en contra de los derechos humanos y no a favor por todo este, lo que se usaba la genética para fines por ahí no tan buenos, en ese contexto las abuelas empiezan a buscar. Y en ese contexto las abuelas, cuando ven esa noticia del diario donde a través de la sangre se descubre la paternidad, ¿sí? La filiación entre papá e hijo, empiezan a ver una esperanza. Y entonces la pregunta que ellas hacen a los científicos, porque empiezan a hacer un recorrido por varios países, acá puse algunos, París, Italia, Alemania, Suecia, Inglaterra, ellas preguntan eso, ¿existe un elemento constitutivo de la sangre que solo aparece en personas pertenecientes a la misma familia? ¿Cómo identificamos a nuestros nietos y nietas si los padres no están? Y así van de científico a científico. En el libro de genética de las abuelas es interesante, o sea, ahora que viene la vacación de invierno lo pueden profundizar más aún. Hay una parte que pasan, ellas pasan por Suecia y hablan con un científico, dicen que después Tela de Carlotto y salieron como tentadas de la risa porque dice que el hombre se puso tan nervioso, empezó a hacer cálculos, cuenta, entraba y salía, pero no sabía cómo responderle esto. O sea, no había, todavía no tenían como herramientas para poder dar una respuesta. Pero aún así, ellas siguen la búsqueda, ¿sí? Siguen la búsqueda. Obviamente que es una investigación que nace a través de un problema, de algo que uno vive, de una crisis muy fuerte, algo muy delicado, ¿sí?
yo creo que buscaría por todos lados, no bajaría nunca los brazos, porque es algo, es una desesperación, no tener a los hijos, no saber dónde están los nietos, dónde se están criando, con qué identidad, ¿sí? Bueno, y a todo esto, las abuelas, en el año 1982, noviembre de 1982, van a un congreso en Washington, D.C., y ahí nuevamente la sangre de las abuelas sirve. ¿Cómo identificamos nosotros a los nietos? Ahí toman su duda, ya no le dicen no y empiezan a decir, bueno, nos vamos a ocupar. De ahí, de Washington, D.C., van a Nueva York y se encuentran con Víctor Penchazadet. Les voy a decir Víctor, para mí es el doctor Víctor. Víctor es argentino. Ay, no, me di cuenta que se me fue la cámara. A ver, bueno, no sé si, bueno, sigo hablando. Acá, se me fue la cámara y ya. Estaba sin cara. Bueno, entonces las abuelas se encuentran con Víctor en Nueva York, el doctor Víctor, argentino. Acá abajo les cuento un poquito. Víctor se había especializado en genética médica y salud pública en la Universidad de Johns Hopkins. Regresó a la Argentina en el año 1971. Se desempeñó en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y en la Escuela Salud Universidad de Buenos Aires. Si bien no tuvo militancia en ninguna organización partidaria, Víctor siempre mantuvo una postura pública, progresista y de izquierda en torno a los conflictos políticos, tanto en el hospital como en la universidad. Eso le costó el exilio. A Víctor lo quisieron secuestrar. En el libro está la historia de todo lo que pasa paso por paso, cómo a él lo secuestran, es muy particular. Se salvó, digamos, porque, no sé, digamos que el universo estuvo a favor nuestro, ¿sí? Porque si este hombre no se salvaba, no sé qué hubiese sido de las abuelas. Incluso hasta en una parte cuenta que lo habían tapado todo y él por un agujerito ve que está la calle, que está la avenida, grita. No les quiero contar todo porque quiero que lo lean. Es interesantísima la historia de Víctor. Entonces Víctor en el año 81 ya estaba en Nueva York y ahí lo agarran las abuelas, ¿sí? Y le hacen la gran pregunta. ¿Nuestra sangre sirve para identificar a los nietos siendo que nuestros hijos no están? Y entonces lo agarran a Víctor y dice, Víctor, vos que sos argentino, necesitamos que nos ayudes a encontrar nuestros nietos. Vos que sos de Argentina y que estás acá con todas las herramientas, con toda esta ciencia, con todo lo que tenés, ¿qué mejor para vos como argentino que puedas ayudarnos a nosotras a encontrar los nietos? Esto que yo estoy contando así lo van a ver en los videos que están en el aula. Y Víctor dice que eso lo mató. Porque este señor Víctor, aparte de ser un excelente genetista, es un excelente ser humano. Y lo van a ver en los videos, chicos, porque es impresionante, incluso hasta se le llenan los ojos de lágrima cuando él cuenta esto. Dice que eso lo mató, como que sintió que estaba, sí o sí había que trabajar con esto. Entonces le dijo que sí, que se podía, ¿sí? Entonces agarra a Víctor y ¿qué hace Víctor? Las contacta a ellas con Mary Clark King, que Mary Clark King es de California, pertenecía a la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, y agarra y le dice a las abuelas que sí, que ella va a trabajar con esto. En realidad, claro, lo que se conocía es esa prueba de sangre de conectar padres con hijos, donde era el índice de paternidad y todo esto está basado mucho en la estadística, en la matemática, en la estadística, en la rama de estadística, que es la base fundamental de las fórmulas, ¿sí? Aparte de estudio bioquímico. Entonces, Mary King dice, sí, yo las voy a ayudar y se pone a trabajar con las abuelas. De hecho, van a ver que hay un video donde ella cuenta que ella dice, yo trabajé para las abuelas. Y ella, Mary King, dice, me puse en el lugar de ella, yo también tengo hijos. ¿Cómo no podía entender lo que estaban viviendo? O sea, fíjense cómo las emociones, lo que uno vive, lo que a uno lo mueve, la búsqueda, ¿sí? Y así va a pasar con muchas cosas de ciencia, de cosas que ustedes estén estudiando. Incluso los científicos que nombré antes, Mendel, todos estos, cada uno tiene una historia, hasta que llegó a lo que descubrió, tiene toda una historia. Bueno.
Sigo. Entonces, en ese momento, ellas deciden pensar en los antígenos de histocompatibilidad. Van a ver en los videos que hay un montón de, incluso Golombek habla de esto, los marcadores del sistema inmunológico. Sabemos que todos tenemos herencia de mamá y papá, mitad y mitad, pero de abuelos siempre es menor proporción, ¿sí? Entonces lo que hacían era buscar dentro de estos complejos de histocompatibilidad la parte que conectaba a los abuelos con los nietos y las nietas, ¿sí? Entonces ahí trabajó Mary Clarkin con el primer caso que se utilizó para esto, que fue el de Paula Eva Logares en el año 1984, y van a ver en los videos que está ella contando. Paula cuenta cómo sucedió, cómo la llamaron a los padres adoptivos, y con el complejo, con marcadores que tenían en estudios, o sea, el que se destacaba es este, el de histocompatibilidad. Lo que hicieron fue ajustar, y Golombek lo dice ahí, pero re claro en uno de los videos, usaron papel y lápiz y goma, porque empezaron a hacer cálculos estadísticos, así tal cual, porque tenían que ajustar la fórmula del índice de paternidad al índice de abuelidad, ¿sí? Pues acá yo le pongo cálculos en papel y lápiz, muchísima gente, no solamente genetistas, epidemiólogos, comentaba el doctor Víctor, también matemáticos, y dentro de los matemáticos, los de la rama de la estadística, ¿sí? Que creo que fueron fundamentales en esta situación. Como verán, la matemática es muy importante. La matemática fue muy importante para Mendel cuando sembró la semilla de la genética, que se basó en la probabilidad, y la matemática acá cobra un papel muy importante en el ajuste de la fórmula del índice de abuelidad, ¿sí? Bueno, ajustan la fórmula, pueden identificar a Paula Eva Logares, su origen. Es más, en el mismo libro cuenta que cuando Paula vuelve a su casa con sus abuelos, lo primero que dijo es: ¿a dónde está mi oso de peluche? Fíjense que a pesar de haber estado en otro lugar y la habían anotado después, ya estaba desfasada en la fecha de nacimiento, pero ella se acordaba de su oso de peluche. Bueno, y a todo esto, en el año 1986 aparece el equipo de Antropología Argentina Forense, o sea, inicia, donde obviamente todo lo que aparece en este país viene a través de profesionales traídos por las abuelas. Acá cobra mucha importancia el doctor Snow. El doctor Snow capacita a los equipos de Argentina, y él cuenta, van a ver, también están los videos, él cuenta muy bien cuando descubre los restos fósiles de Laura, que es la hija de Estela de Carlot. Cuando él descubre los restos fósiles de Laura, Estela lo dice en el mismo video, que también está en el aula, cuenta como que Estela dice: yo ahí cerré el duelo, porque dice que cuando la mataron no le quisieron mostrar el cuerpo porque estaba muy desfigurado, pero cuando ella ve los huesos que le muestra el doctor Snow, cierra un duelo. Pero ¿qué descubre? El doctor Snow dice en el mismo video: fue como una alegría, una tristeza y una alegría. La tristeza es ver los huesos de la hija, obviamente. Y una alegría es porque a través del estudio de la pelvis, del hueso de la pelvis, descubren que ella había tenido un hijo o una hija. Entonces Stella en ese momento, aparte de cerrar el duelo de su hija, sabe que tiene un nieto o una nieta por ahí, ¿sí? Eh, Estela encuentra a su nieto, ¿sí? Él se llama Ignacio, en el año 2014 lo encuentra, la foto esta se llama El abrazo del alma. Ignacio se crió en Olavarría. eh, la mamá, Laura, lo había llamado Guido en realidad, lo llamó Guido, y la familia adoptiva la llamó Ignacio. Yo trato de no olvidarme de ningún detalle. Vos, Adriana, cualquier cosa me corregís. Y bueno, ahí está Estela, 34 años buscando a su nieto. Fíjense la lucha de ella, no solamente con esto, sino pensemos que las abuelas se involucran en palabras como complejo de histocompatibilidad, genes, cromosomas, genética. Y aparte de eso, movilizando a toda la comunidad científica a nivel mundial, porque esto que
traen al país para resolver un problema, también lo agarra el mundo completo, ¿sí? Sirve para todos, no es que es solamente para nosotros. Bueno, y acá aparece también el Banco Nacional de Datos Genéticos, que me encanta contarlo como las abuelas lo dicen, porque esto aparece así. Y nosotras podemos poner nuestra huella genética en algún lugar, porque si el día que en un futuro no estamos, fallecimos, que puedan conectarnos, que sepan que hay alguien que se hace una prueba y sabe a dónde ir a buscar. Y ahí es donde nace el Banco Nacional de Datos Genéticos, ¿sí? En el año 1986, la función era justamente esa, tener todo un sector donde se puedan guardar las muestras de todas las abuelas, porque si hay algún nieto que busca una abuela y la abuela no está viva, por lo menos tenemos ahí los datos. ¿M? Bueno, sí tuvieron un revés las abuelas en la búsqueda con el caso de Julia Treviño, ¿sí? Eh, en ese momento es donde se hizo un quiebre con el estudio y después se quiso profundizar más sobre el análisis, porque en este caso Julia Treviño, sucedió que la familia la había adoptado y vinieron ellos solos a buscar a las abuelas y a pedir que le hagan un análisis a la hija que es adoptada y quería saber si no eran hijos de alguna familia que buscaba los hijos desaparecidos. Entonces se le hizo el estudio por complejo de histocompatibilidad, dio que era positivo para la familia Sandoval, pero cuando, bueno, la historia está buena que ustedes pues la profundizan más, yo la cuento así en forma general, es mucho más larga lo que estoy contando. La familia adoptiva se enojó porque como que se les puso mucho y se empezó a establecer una lucha de ida y vuelta, se repitió el análisis, volvió a dar positivo, después ellos hicieron el análisis en otro lado con otras herramientas, la tecnología empezó a avanzar y había más marcadores. Y al final Julia Treviño no era hija de la familia Sandoval. Pero para todo esto, esto sirvió mucho para que la gente que no estaba a favor de toda la búsqueda de las abuelas pudieran ponerse en contra de todo esto. Entonces ahí, ante la necesidad de encontrar algo más, aparece, aparecen otras herramientas que ayudan, que es PCR, que es algo que van a ver o lo vieron en biología molecular, o lo van a ver en genética, que es la reacción en cadena de la polimerasa, es la forma de poder replicar el ADN en el laboratorio, ¿sí? Eh, Esto ayuda un montón porque si tengo una muestra muy pequeña, la puedo aumentar y se puede estudiar de mejor forma, ¿sí? Y a todo esto, la metodología se empieza a ampliar porque no solamente es bioquímica a través de estudios de marcadores, a través de la sangre, sino que buscan una metodología más a nivel molecular y aparece el ADN mitocondrial, que fue lo que cerró y encajó muchísimo mejor todo esto. ¿Alguien sabe, para no estar hablando sola todo el tiempo, alguien sabe de ADN mitocondrial? A ver, algún... Se hereda por vía materna. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿y por qué les parece? Yo, a ver, empezando por la fecundación, cuando tenemos espermatozoides, bueno, esto también lo cuenta Golombek en un video que está muy bonito, que dice que el espermatozoide es mucho más chico que el óvulo, ¿no? Pero su energía la gasta en la fecundación y pierde su mitocondria, quedando el óvulo con la mitocondria. Por eso, todos nosotros tenemos el ADN mitocondrial de nuestra mamá y nuestra mamá tiene el ADN mitocondrial de su abuela, ¿sí? Y esto ayuda muchísimo porque acá, teniendo ya PCR y la secuenciación del ADN mitocondrial, por ejemplo, Estela de Carlotto, si hace una secuenciación del ADN mitocondrial de ella, va a coincidir con el ADN mitocondrial de su nieto, porque ella tiene su ADN mitocondrial, lo hereda Laura, y el ADN mitocondrial de Laura lo hereda Ignacio, Ignacio que sería el nieto de Estela.
La hija le había puesto otro nombre, ahora me olvidé. Siempre me olvido. A ver, Adri, ¿te acordás? Guido, 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 pero Guido. él elige, él toma el apellido cuando se entera su identidad, toma el apellido de su madre y su padre, Carlotto, y no me acuerdo de otro apellido, pero mantiene el nombre que le dieron, que tuvo toda su vida, que fue Ignacio. Por Exacto. eso hoy lo conocemos como Ignacio Montoya Carlotto. Montoya Carlota. Está. Gracias. Y bueno, y claro, esto ayuda un montón porque acá sí es una vía directa de la abuela a los nietos, ¿sí? Sabemos que el ADN mitocondrial está dentro de la mitocondria, o sea, no es el ADN nuclear, ¿sí? Em, y bueno, más o menos para hacer un resumen, o sea, los complejos de histocompatibilidad, el ADN mitocondrial, el cromosoma Y para conectar toda la parte paterna, ¿sí? La fórmula matemática del índice de validad, todo eso y más, muchas cosas más que hay, muchos más marcadores. De hecho, acá lo que me compartiste, Adriana, el otro día, de que este nieto descubre la parte, la herencia paterna, porque en el año 2023 aparecen nuevos marcadores. ¿Querés contarlo vos, Adri? Lo comento brevemente, en realidad no lo interesante, todo es interesante en Sí, este tema y es desafiante, ¿no? Pero cómo el avance de las tecnologías nos van acercando a nuevos desafíos. En este caso, este nieto 128 es uno de los primeros recuperados, 128, recupera su familia materna, que pensemos además que era era menos difícil, digamos, para las abuelas y madres buscar a sus nietos de sus hijas, porque es más fácil seguir el rastro de un embarazo. Y es más fácil por los huesos, o sea, por los huesos, por ejemplo, con lo que pasó con Laura, se enteraron que Laura Carlotto había estado embarazada. Muchos y muchas abuelas y abuelos de desaparecidos hombres no supieron que tuvieron nietos. En este caso, este nieto aparece hace muchos años y se había reencontrado, ahí dice, ¿no? En 2018 se había reencontrado con su familia materna, sí, fue identificado hace muchos años y recién ahora por el avance de la tecnología, porque hay nuevos marcadores genéticos y porque hay más posibilidad de desarrollo de la PCR y de todas estas técnicas que comentaba Karina, se pudo descubrir quién era su familia paterna. Y ahora se puso en contacto también, conoció su identidad paterna, que no la conocía, sí, y se pudo poner en contacto con su familia paterna. O sea, cómo la historia de esta persona está atravesada por un montón de eventos históricos terribles, como la dictadura, que se apropian de su identidad y bueno, y hacen desaparecer con tortura y con asesinato y desaparición a su madre y a su padre, cómo lo buscan, cómo lo encuentra la familia materna y cómo ahora puede reconstruir su historia paterna, ¿no? Qué significativo el aporte de las nuevas tecnologías a la construcción de la identidad. Nos parecía con Karina que era como relevante esto, mostrar que sigue. esto sigue pasando todo el tiempo. Claro, por eso yo acá cerré y puse, las investigaciones continuarán. Incluso muchos, a ver, muchos de los chicos que están acá escuchando, que están estudiando biotecnología, no sabemos si en un futuro descubren algo más que sumaría esto o no. Y me gusta mucho esta frase, me mató, la única lucha que se pierde es la que se abandona, que yo ayer estaba con mis alumnos, les dije esto, que están estudiando para el segundo parcial, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y acá Estela que dice el lema es no olvidar, reconocer que lo que hemos vivido no tiene que volver a pasar, ¿sí? Eh, es algo un poquito acá.
A ver, acá hay un comentario. Fue una búsqueda desesperada de respuesta a contrarreloj. Sí, tal cual. Tal cual, Jimena. Ah, Jimena, ¿cómo andás? Hace un montón que me veo el año pasado. No, la verdad que es algo espectacular. Yo quedé asombrada porque, te soy sincera, Adri, no, yo no sabía. Me entero en el año 2008, me interiorizo de toda esta historia y ahí empecé a trabajarlo en las aulas. Más que nada porque es como algo tan fuerte como estas abuelas se pusieron radicalmente a estudiar genética al lado de los científicos. Golombek lo dice, la escuchan a ellas hablar de genética, se van a quedar con la boca abierta de todo lo que saben de genética. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque obviamente yo lo hubiese hecho igual, buscando a un hijo, una hija, nietos que no sabes dónde están, esa desesperación. Y todo eso movilizó el mundo porque ellos fueron viajando por todos lados y sembrando la duda a todos los científicos y todos se pusieron a trabajar para ayudar a las abuelas. Y de ahí trajeron todo para acá. ¿Qué les pareció, chicos? A ver, quiero saber alguien que se anime a decir algo. Yo un comentario breve. Hoy el Banco Nacional de Datos Genéticos está en riesgo por falta de financiación. Están en riesgo de perder las muestras de las abuelas que se están muriendo. Y entonces me parece que es algo fundamental para decir y para pensar y para luchar por eso y mantener eso, ¿no? Claro, El derecho a la identidad de las personas es un derecho humano fundamental, y me parece que nuestro deber es también ser conscientes de eso. Solo quería sumar eso, eh, porque es algo, como decía Karina, sigue pasando. exacto. Y aparte que no puede quedar todo lo que hicieron ellas en la nada. Estamos conociendo lo que pasó, lo que sucedió. Ustedes pueden ampliar más en el aula. Ahora vamos a recorrer el aula virtual con todo lo que tienen. Y esto no puede quedar en la nada, no se pueden perder las muestras de las abuelas. Es una locura, ¿no? Pero bueno, a ver, voy a dar una vueltita por el aula para que ustedes puedan ver. Vamos a empezar. Acá tienen el punto de partida. Yo acá voy a poner el video, acá o en una pestañita lo van a encontrar. Em, Acá están los tres libros, que de los tres están todos muy buenos. A mí me gusta el de la abuela y la genética porque amplía bastante la parte de biología. Obviamente que todo esto da para que uno siga investigando y buscando, ¿sí? Después acá tienen tres unidades, lo que hicimos fue dividir en tres secciones contando lo que dicen los libros. Estos videos están muy buenos. Este video habla de Víctor cuando se encuentra con Estela y cuenta él cómo lo vivió, qué pasó, cómo le preguntaron, cómo trabajaron, ¿sí? Acá tienen un poquito de resumen de cada página, acá un resumen más teórico. Después la unidad 2 habla de los otros cuatro capítulos y acá está Golombek que explica un poco sobre el índice de abuelidad, es un video bastante cortito. También hay un resumen acá, traté en lo posible de resumir con las imágenes. Y acá son las cuatro últimas unidades, las abuelas y la genética, donde aparece el ADN mitocondrial, el índice de abuelidad, acá también pueden ir a otra página. Y acá está Mary King, que está buenísimo porque lo cuenta ella lo que le pasó, lo que sentía, cómo trabajó, quiénes se involucraron. Em, Acá esta página es la página de las abuelas, donde habla la parte de aportes a la ciencia. Después acá bibliografía y webgrafía, hay de todo. Acá hay mucho material de Adriana. Adri, gracias acá. Este, mm, Está muy bueno para que lo recorran, lo miren. Y acá la actividad final
que ustedes para cerrar la EFA tienen que hacer dos cosas. Una es la entrega de un informe, que acá, donde dice acá, está el modelo de informe, es muy sencillo el informe, que se entrega acá, en este sector de actividades, ¿sí? Acá ustedes van a entrar y van a juntar el informe que es individual. Y después el flyer o el video que hagan lo pueden hacer en forma grupal o individual, como quieran, y eso lo subimos acá en el Padlet. Así podemos tener las producciones de todo y las podemos disfrutar. Las podemos mirar en conjunto. A partir de hoy ya pueden empezar a trabajar y pueden entregarlos el informe y el flyer a partir de hoy. Yo ya lo dejé abierto para la entrega. Y al final, la última pestaña es una valoración del curso que nos encantaría que nos hagan, ¿sí? Acá se abre acá una encuesta para que nos den su mirada también, porque eso nos ayuda mucho para poder después modificarlo, ¿no? Bueno, me gustaría escucharlos un poco a ustedes, a ver, alguien con ganas de hablar. Igual acá me dejaron mensajes para leer. Qué orgullo, dice acá. Hay que honrarlas y recordarlas, Florencia. Jimena dice, qué orgullo esta Mm. lucha, esta resiliencia que tuvieron como futuros científicos. Conocer la historia es esencial para seguir adelante y averiguar muchos más. Súper inspirador, muy, muy lindo. El ADN es fundamental para establecer relación entre desaparecidos y sus familiares. Hoy la ciencia ha avanzado mucho. Y alguien que quiera charlar, contarnos algo, a ver qué les pasó. ¿Conocían esto? Empezando por ahí. ¿Quiénes conocían esta historia? Aunque ahí veo que Sheila se desmutió. Eh, ¿No? yo lo conocía muy poco porque no vivía. Muy poco, no llegué a escuchar por qué. Que yo esto no lo conocía porque era algo que no nos enseñaban mucho. Porque es algo que no nos enseñaban mucho por la zona de donde vivo. Como que no era muy llamativo. ¿Te gustó, Sheila, la historia de las abuelas? Por algo no conocía mucho de las cosas de Ay, medio se cortó. la abuela. Ahí no se escucha mucho, pero igual algo entendí, que no lo vio en su escuela secundaria, no lo vio. Ahí Florencia levantó la mano. A ver, Flor. Yo en el colegio, ponele, nunca se habló de este tema. Recién lo vi en la universidad, cuando yo arranqué apenas a estudiar en la universidad en 2020. Vi sobre este tema en la UNPAS y estaba súper interesante. Tuve que hacer un trabajo también y todo de investigación. Pero está bueno el tema para que lo enseñen en el colegio también como para seguir recordando la historia un poco. Porque si bien vi sobre Abuelas de Plaza de Mayo y vimos una película también en el colegio, este tema en cuanto a la ciencia tampoco no se conocía mucho quizás en ese tiempo, no sé, 2000, de 2007 que arranqué el colegio hasta 2019, quizás no era tan conocido O sea que estaría como... bueno que se enseñe en las escuelas secundarias, ¿no? Lo que todos más o menos están opinando. Yo conocía, dice Luisa, yo conocía la historia porque en la secundaria tuve una materia de biología social y genética, para el trabajo final me tocó este tema. Ah, mira, qué lindo. Y a ver, alguien más que quiera contarnos, alguien que se anime a charlar un rato, a hablarnos. Acá Sheila completa el audio, me anda mal. En mi secundaria no tomaban muchas cosas, ahí se me cerró, de historia para enseñar. ¿Mm? Es importante, bueno, es importante que también nos ubiquemos que cualquier invento, cualquier avance científico tiene una historia que lo atraviesa.
cosas que a los científicos le pasan, no es que el científico en 2 segundos sacó la tenga PCR. Eso tiene una historia, tiene cosas, idas y vueltas. Y lo mismo, obviamente, esto con las abuelas tiene, la moviliza no solo la historia, sino el problema, el gran problema que ellas estaban viviendo. A ver, Victoria, ahí se desmutió Victoria, a ver qué nos quiere contar. Estoy en la calle, mi internet es malo. Ah, bueno, está bien, no hay problema. Bueno, ¿y alguien más ahí? ¿Alguien más que quiera contarnos algo? ¿O quedaron todos pensando? Parece que los dejamos pensando, Adriana. Sí, a mí la verdad me llamó muchísimo la atención porque, nada, yo en el secundario lo mismo. Los temas que tocaban eran muy por arriba y cuando se cumplían las fechas importantes, pero después cero información nos daban de esto. Hay muchísimas cosas que no tenía ni idea, está muy bueno lo que están contando. Me encanta, Vicky. Bueno, acá en el aula virtual hay muchas cosas que yo les aconsejaría que ustedes los PDF, los libros, los bajen. El de genética y abuelas es un libro, si algún día lo quieren imprimir, es para tenerlo en la mano, porque es para leerlo, ida y vuelta. No solo eso, sino entender lo que iban descubriendo en cada época y qué herramientas tenían en esa época para poder llegar a ese descubrimiento, ¿sí? Porque a mí me ha pasado mucho tiempo, o sea, cuando era mucho más chica, que yo decía, pero ¿cómo no se dan cuenta de tal cosa? Pero no me ubicaba en la historia. O sea, hay que buscarse en la historia y qué pasaba en ese momento de la historia. Ojalá tuviéramos una máquina del tiempo para volver para atrás y meternos y mirar a ver qué pasaba. Ahí entenderíamos mucho más todo. Eh, pero siempre cuando leemos algo del pasado hay que saber qué herramientas tenían ellos en ese pasado. De hecho, las abuelas, por en principio, buscaban por el lunar, por la nariz, por el pelo, por el pie. Y claro, si no sabían nada de genética. Después empezaron a entender de genética cuando empezaron a buscar y a preguntarles a los científicos. Pero así todos sabiendo poco de genética, la pregunta de ella fue muy pertinente. Y una pregunta es lo que genera una investigación. Pertinente y movilizadora porque van a ver que en el libro cuentan los científicos, todos los comentarios, que no sabían cómo responder. Se volvían locos haciendo cálculos matemáticos. Bueno, no sé, Adri, ¿querés contar algo más? No sé, o ya. No, solo en línea con esto que decís de ponernos en contexto, también pensemos que en ese momento estaban buscando niños y niñas y hoy están buscando adultos que a su vez tienen hijos adultos, digo, y bueno, las pocas que quedan, pero su tarea continúa en los grupos que ellas fueron formando. La tarea de las abuelas de Plaza de Mayo continúa, aunque quedan muy poquitas. Eh, y continúa por esto, ¿no? Por el derecho humano básico a la identidad que tenemos las personas y que la dictadura cívico-militar le robó a un montón de gente. Los responsables también se están muriendo y se están muriendo sin decir qué hicieron con esos cuerpos. Entonces, esa tarea continúa, pero también tiene un contexto. Digo, antes buscaban el lunar en un niñito o en una niñita. Cuando hablan de Paula, Paula llega y busca el osito porque era una nena. Cuando lo encuentran a Guido, que continúa con su nombre Ignacio, es un hombre grande. Digo, estas cosas son como, bueno, cada situación es única, ¿no? Para ir siguiendo y tomando conciencia de esta historia atravesada por todos estos eventos científicos y tecnológicos que contaba Karina y que están desplegados en el aula. Así que recorran el aula mirando esto, tratando de entender e interpretar la historia tremenda y dolorosa y de lucha y de amor profundo de estas abuelas, y tratando de ver estos descubrimientos científicos, estos avances tecnológicos
que se fueron, y toda esta gente de distintos ambientes de la ciencia y la tecnología en el país y en el mundo, que se ponen en disposición para accionar esta, esta maquinaria maravillosa que le devolvió y le sigue devolviendo la identidad a tanta gente. Por eso este ejemplo de hace unos días, esto de lo que mencionaba Karina de esta persona que descubre ahora su línea paterna. O sea, esto es de hace unos días. Sigue pasando porque la ciencia y la tecnología siguen trabajando y mejorando. Y destacar también el tremendo, enorme y maravilloso equipo que sí, trabajo que sigue haciendo el equipo de antropología forense, eh, que tienen antropólogos, geólogos, historiadores, médicos, tienen un montón de gente trabajando para la identificación de restos humanos en lugares que se van conociendo, que fueron lugares de desaparición de cuerpos, donde escondían cuerpos. Así que bueno, nada, tienen como mucha mirada para poner desde distintos ámbitos en esta propuesta que armó Karina con mucho amor y con mucho trabajo. Así que aprovechen, aprovechen y recorran y embébanse en esto. Sí, es, la verdad que es hermoso. Yo me quiero quedar con esto de que no podemos permitir bajo ningún punto de vista que el Banco Nacional de Datos Genéticos se pierda, porque es mucho el sacrificio que hicieron las abuelas, es mucho. Y tampoco el equipo de antropología forense son organismos que hay que cuidar con mucho amor, respetar y honrar, porque atrás de eso hay mucha gente trabajando y hay mucha gente que hizo posible eso. Y en el medio el origen, las abuelas con esa angustia de haber perdido los hijos y las hijas. O sea, es algo, lo peor que le puede pasar a un ser humano es perder un hijo, una hija. Siempre pensamos que ellos se van a ir después de nosotros, no nosotros después que ellos, ¿no? Así que lo que hicieron las abuelas es muy lindo, las abuelas científicas. Y quedarme con esto también de la única lucha que se pierde es la que se abandona. Recuerden esto, por favor, ¿sí? La única lucha que se pierde es la que se abandona. Y si ellas hicieron todo eso, tenemos que continuar nosotros cuidando lo que ellas nos están dejando. Bueno, damos por cerrado. Si no hay dudas, a ver, ¿hay alguna duda o algo? ¿Dando vueltas? No, ¿no? Profe, perdón, yo quería consultar por la actividad final. Sí, Eh, ¿Hay una devolución, hay un feedback o es sí. la entrega y devolución? Cuando vos entregás el trabajo, el informe, ¿sí? Tiene una devolución, obviamente, de parte nuestra para cada uno de ustedes. Bien. Y bueno, el flyer lo puse en el Padlet para que podamos todos compartir la creatividad de cada uno de ustedes. Y aparte para que la universidad también tenga ese espacio virtual que se puede compartir con todos sobre lo que ustedes han hecho, ¿sí? Chicos, igual cualquier duda, ustedes nos escriben, nos respondemos ahí en el aula virtual, ¿sí? Nicolás, ¿te quedó claro? Sí, sí. Listo. Bueno, creo que ya está. ¿No hay alguna otra duda? ¿Todo bien? Póngame en el dedo OK o así o así. Bien, muy bien. Bueno, entonces esto se va a subir al aula virtual para que, obviamente. Bueno, chicos, que tengan una hermosa tarde y disfruten todo lo que está en el aula. Guarden todo, sigan leyendo, sigan investigando. Y la verdad que tengo las mejores esperanzas en ustedes de que acá, en la universidad, de la biotecnología, un alimento, va a salir un gran alguien que va a seguir con esto, investigando, descubriendo, ¿sí? Sigan leyendo y mirando.
Acá dice, me pregunta una chica, ¿hay otra manera de preservar esos datos del Banco Nacional? Y no, a ver, Supongo que te referís al Banco al Nacional de banco. Datos de Genéticos. En el Banco Nacional de Datos Genéticos hay muestras biológicas de las personas. Las muestras biológicas, eh, básicamente extracción de sangre, pero también hay por ahí muestra de pelo, distintas muestras, dependiendo de lo que hubiera de cada persona. De las abuelas que estaban vivas dieron sangre, pero hay otro tipo de muestras también que están criopreservadas, conservadas a temperatura de cerca de menos, más abajo de -80, digamos, -80 grados centígrados, identificadas, codificadas, indexadas. Eso está, imagínense que eso no se puede cambiar, distraer. No hay otra forma de guardarlo que no sea en un tipo de banco así. No, no hay otra forma. No podemos permitir ni que se descongele, ni que se altere, ni que se pierdan los registros, ni que se borren, ni que se pierdan las muestras, ni que se borren los registros de quiénes son esas muestras, porque la mayoría de esas abuelas ya no están y los hijos y las hijas, por supuesto, no están porque son justamente desaparecidos. Entonces, no, no hay otra manera. No hay otra manera que no sea esa. Y aparte está hecho ya, ya está hecho. No tenemos que buscar maneras nuevas, tenemos que cuidar lo que ya hicimos. Claro, Esto ya está hecho, ya lo hicieron. Un montón de gente trabajó y trabaja todo el tiempo para esto. Es sostenerlo, cuidarlo, no, no destruirlo, nada más. Y continuar investigando, por supuesto, pero por lo menos no destruyan todo lo que hicimos. tal cual, sí. Eso. Bueno, Bueno, gracias a todas, a todos por estar acá y a los que vean después el video, porque Cari lo va a subir, y cualquier consulta nos mandan por el campus, estamos a disposición y con muchas ganas de ver lo que ustedes van a producir. Les mando un saludo. saludos chicos, linda tarde. Chao, hasta Muchísimas gracias, pronto. profe. Muy buena clase.